Bueno chicos, buenas tardes para todos. Estaremos entonces en la clase de la semana número 11. En ese orden de ideas nos quedan solo 2 semanas para terminar el periodo. Es decir, para aquellas personas que todavía están colgaditas con trabajos, recuerden que ya el periodo está cerrando de aquí a una semana. Es decir, que en la semana 13 ya está la recolección de actividades de autoevaluación, perdón. Entonces ya prácticamente estaremos hablando de una semana de trabajo. Bueno, les voy a empezar aquí a dar unas pauticas. Hoy estaremos pues, cerrando la guía número 2. Estaremos finalizando pues con las últimas actividades de la guía número 2. La próxima semana es importante que haya conexión plena, ya que desde Coordinación Académica nos están exigiendo una prueba de periodo. Yo como tal no voy a hacer una prueba escrita, sino que la voy a hacer aquí oral. Es decir, vamos a hacer una especie de cuestionario oral y eso lo va a tomar como nota de prueba del periodo. Entonces, en ese cuestionario oral pues saldrán preguntitas de ambas guías, desde lo que hemos visto hasta la fecha. ¿Listo? Bueno. Entonces, la clase pasada estábamos viendo uno de los principios de la mecánica de fluidos, que es el principio de Arquímedes. La última actividad propone la construcción de un densímetro, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recorderis. La aplicación. Entonces vamos a recordar unos aspectos sobre ese principio de Arquímedes. Recordemos que si yo tengo un fluido, vamos a suponer que esto es agua, y echo en ese fluido o agua un objeto que es más denso que el líquido, ¿qué sucede con ese objeto que es más denso? Va a flotar. Un objeto muy denso va a flotar, Se hunde. se Se hunde. hunde. Ah, no, se hunde, perdón. Se hunde. Si el objeto es muy denso, vamos a suponer que esto fuera hierro, la densidad del hierro es como 7, mientras que la densidad del agua es 1. Pues en el caso de un objeto que sea más denso que el agua, pues en este caso se va a hundir. ¿Por qué se va a hundir? Resulta que recordemos que cuando un objeto está en un líquido experimenta dos fuerzas. Una es el peso, que ese es normal, puede estar dentro del fluido o por fuera del fluido, el peso siempre lo va a experimentar. Y otra fuerza es hacia arriba. ¿Cómo se llama esa fuerza hacia arriba? Empuje, fuerza de empuje. La fuerza de empuje, que es la que está haciendo el líquido. Cuando un objeto es más denso que el líquido, ¿quién gana, el peso o el empuje? El peso. El peso. El peso es mucho mayor. Estaba la otra situación, cuando tenemos un fluido y echábamos en ese fluido un objeto de igual densidad. ¿Qué pasa cuando un objeto es de igual densidad a la del líquido? No flota ni se hunde. Levita, no flota. Eso, no va ni para arriba ni para abajo, se queda ahí como levitando en el líquido, ¿ya? Eso sucede ¿por qué? ¿Qué pasa con esas dos fuerzas? ¿Qué pasa con el peso y el empuje? ¿Cómo son el peso y el empuje cuando el objeto tienen igual densidad? El líquido y el objeto. Aquí Profe, el dijimos que peso y el empuje son los mismos. Pues, exactamente, tienen el mismo tamaño, o sea, tienen igual cantidad. Tanto el peso como el empuje tienen igual magnitud, entonces por eso el objeto ni sube ni baja, se queda ahí como
en equilibrio. Y la última situación se da es cuando el objeto es menos denso, por ejemplo la madera que es menos densa que el agua. ¿Qué pasa con la madera? Flota. Ahí Flota. ya el objeto flota. Entonces aquí en este caso ya estaríamos hablando de que el peso tiene un valor y el empuje sería más que menor o mayor, Mayor. sería Mayor. mucho más Mayor. grande. Exacto, el Ujú. empuje ahí es más grande que el peso, o sea que la fuerza que está haciendo el agua para sacar el objeto es más grande que el peso. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿puedes volver a explicar por favor lo último? Aquí lo último. Sí. Bueno, en un objeto que es menos denso, por ejemplo, la madera tiene una densidad de 0,8, mientras que el agua tiene una densidad de 1. Entonces, mire que es menor que 1. ¿Por qué flota? Porque su densidad es menor a la del agua y eso se debe que cuando un objeto es menos denso, la fuerza de empuje, o sea, la fuerza que hace el agua para sacarlo a flote es mucho más grande que el peso. Por eso es que los objetos flotan, porque esta fuerza de empuje le gana al peso. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Entonces Sí, están señor. las tres Sí, situaciones. señor. Si el objeto es más denso, se hunde. Si el objeto tiene la misma densidad de líquido, ni se hunde ni flota, queda en equilibrio. Y si el objeto es menos denso que el líquido, el objeto va a flotar. Esos son los tres principios o las tres reglitas del principio de Arquímedes. Lo otro que vimos es que la relación entre las dos densidades, la relación entre ambas densidades, cuando un objeto flota, la cantidad o el porcentaje de objeto que queda sumergido depende de la relación entre la densidad del líquido y la densidad del objeto, por decir algo. Vamos a suponer que este objeto tiene una densidad de 0,7. ¿Eso qué significa? Si la densidad del agua es 1, significa que cuánto queda sumergido. Un poquito más de la mitad. Flota. Un poquito más de la mitad. De hecho, si somos estrictos, por ejemplo, si yo divido 0,7 entre 1, se me va a dar el 70%, porque 0,7 es el 70% de 1. Si un objeto queda sumergido la mitad sumergida y la otra mitad para afuera, significa que su densidad o su porcentaje sumergido, ¿cuánto es? Es del Y 50%. igual, 50%. Es del 50%. 50%. La densidad aquí es del 50% porque está 50% sumergido. O sea que si la densidad del agua es 1, la densidad de ese objeto, ¿cuánto es? 0,5. 0,5. 0,5. Muy bien, ¿sí quedó claro? Sí. Es decir que la cantidad Sí, de objeto, la sí, cantidad del profe. objeto, la cantidad de objeto que quede sumergido va a depender de la relación entre la densidad del objeto y la densidad del líquido. Se puede dar también un caso contrario, que es lo que vamos a ver en el densímetro. En un densímetro, ¿qué se puede dar? Que yo deje un solo objeto. Y entonces ese objeto vamos a suponer que queda un pedacito pequeñito sumergido. Aquí la densidad, supongamos que es la del agua. Si yo le echo sal a esta agua, la densidad de esa agua cambia. ¿Queda más densa o menos densa si le echo sal? Más densa. Más de Queda más densa. Más De densa. hecho, de hecho queda con un valor más o menos como de 1,5. ¿Qué creen que pase con este objeto? Pero no lo hice al revés. Está aquí totalmente, está como sumergido a la mitad. ¿Qué pasa? Va a subir más, profe. Va a subir más, exactamente. O sea que si, entre más denso sea el líquido, ahí es el caso contrario, entre más denso sea el líquido, el objeto va a tender a salir. Es decir, que si la densidad cambia, aquí ya el objeto queda un poquito más salido. Y supongamos que en vez de agua yo pongo alcohol. El alcohol tiene una densidad de 0,7. ¿Qué sucede con ese objeto? Se hunde Flota. se más. hunde. Se hunde más. Aquí ahí se va a hundir mucho más, se va a quedar más hundido que flotante. Es decir, que dependiendo de la densidad del líquido, este objeto o bien puede flotar mucho o bien se puede hundir. A ese principio es el que se utiliza para la construcción de los densímetros. Vamos a ver aquí un videito que nos va a explicar aquí más o menos.
video no tiene audio, entonces es de leer. Profe, que lo que tenemos que hacer, perdón, es que se me entrecortó mucho. Estamos viendo este video. Listo, profe. Profe, ¿qué? Vamos a ver Observen, el no, video. observen, no tiene audio, simplemente observen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mire, antes de echarle la sal, mire que aquí era simplemente agua. Este es un densímetro hecho con plastilina y un pitillo. Ahorita van a explicar cómo lo hacen. Mire, aquí el densímetro, si vemos aquí el nivel del agua, marcó más o menos como la 1, 2, como la tercera rayita. ¿Lo notan? Sí, Sí, Que profe. todo esto de aquí para abajo está sumergido, mientras que este pedacito está por fuera del agua, cuando es agua. Ahora observen lo que sucede cuando le echan sal, es decir, van a cambiar la densidad de ese líquido. ¿Ahí qué pasó? Profe subió como 2 rayitas más. Sí. Subió más dos porque rayitas más. Profe, subió 2 rayitas. De hecho, miren aquí, antes estaba aquí en la tercera y ahorita subió una, otras 2 rayitas más. ¿Eso a qué se debe? Este decímetro, al estar presente en un líquido más denso, pues su flotabilidad va a ser mucho mayor, es decir, el empuje va a ser mucho más grande, o sea, que va a flotar mucho más, se va a quedar más salido. Y estamos claros, es decir, que si un líquido es muy denso, el objeto tiende a salirse más. Si un líquido es poco denso, tiene una densidad muy pequeñita, pues el objeto va a tender a hundirse más. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. en la guía nos proponen hacer un densímetro con materiales similares. De hecho, lo proponen es con arena. Aquí lo hacen de una manera diferente. Vamos a poner cuidado cómo lo hacen. Si desean, pues ustedes replicarlo en casa. Profe, yo no escucho. No, es que no tiene audio. Entonces simplemente, bueno, lo explico pues, para los que de pronto no entendieron ahí. Esto de aquí es plastilina. Simplemente se coge un pitillo. El largo ya usted decide qué tan largo lo quiera hacer. Un pitillo, le pone una plastilina, luego le marca unas rayitas, esas rayitas lo que van a indicar es la densidad del líquido, es una escala pues arbitraria que hicieron ahí, un pitillo, plastilina y le metieron unos clavitos. Esos clavitos lo que hacen es hacer contrapeso, porque si no le echo los clavitos, el pitillo va a tender a flotar de manera horizontal en el agua. Esos clavitos es para que este decímetro quede así vertical. ¿Listo? Entonces el objetivo de ese densímetro es, como tiene una mezcla de materiales, por ejemplo el pitillo y la plastilina son materiales que son menos densos que el agua. Mezclado con los clavitos, pues queda como con una densidad similar a la del agua, por eso es que queda ahí como flotando o levitando. Entonces es una manera pues, de construir un densímetro. Vamos a ver aquí otro videito que nos muestra cómo es un densímetro real de laboratorio.
Hola a todos, hoy quiero mostraros lo que es un densímetro. Os voy a leer la definición. Instrumento de medición que se usa generalmente en laboratorios y sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos, sin necesidad de calcular antes su masa y volumen, es decir, la comparación de la densidad de un líquido con otro. Como veis, es un instrumento que es un cilindro de cristal. Aquí debajo tiene un peso, que son como unas bolitas, supongo yo que serán como de plomo, y aquí arriba tiene una escala, una numeración. Hay densímetros de varios tamaños. Todo depende, pues para un líquido o para otro, se usa de un tamaño o a otro. Aquí tengo este, que es totalmente diferente, pero bueno, es de forma, digamos, la forma es diferente, pero la función es la misma, digamos. Lleva aquí el peso y aquí la escala, la numeración. Y aquí tengo otro más. Este, por ejemplo, va de 0,850 a 0,900. Y este es como el primero, pero un poquito más pequeño. Tiene diferente escala, pero bueno, son densímetros. Entonces, os voy a mostrar. Aquí tengo una probeta con agua. Se introduce el densímetro dentro, el peso lo que hace es que lo mantiene vertical y ¿veis? Queda flotando, porque queda donde quede el nivel del agua, marca el nivel, digamos, la numeración en el densímetro. Entonces, si esto fuera otro líquido diferente, pusiéramos aquí leche o pusiéramos zumo, cambiaría la escala. Para mostraros un ejemplo, voy a poner una cucharada de sal. Y mirad cómo inmediatamente cambia la densidad del líquido y flota más arriba. Marca, digamos, otra escala. Si aquí introducimos otro densímetro de otra escala, este por ejemplo va a 11, a 1100 o 11, si lo introducimos dentro, voy a sacar el otro, ¿habéis visto? Va totalmente al fondo, porque cambia la escala. Ese densímetro, digamos, sería para otro líquido. Introduzco el primero y mirad cómo flota. Está marcando 900, más o menos. Y eso es todo. Aquí tenéis los ejemplos. Pues ahí vimos pues un densímetro real de laboratorio, igual pues nosotros también podríamos fabricar el nuestro con un pitillo, digamos. Es que no entendí muy bien lo de ese coso, pues, de ese decímetro. ¿Me podrías explicar? O sea, es que la cantidad es líquida, entonces no veo muy bien. El que del último, Sí, o sea, quiero que me expliques cuál es la función de ese decímetro, o sea, cómo el se hace, o sea, densímetro mide la densidad de un líquido, o sea, mide la densidad, la escala pues entonces la calibra pues dependiendo del líquido que usted vaya a medir. Esa escala mide en gramos centímetros cúbicos, o sea, lo que hace es medir la densidad del líquido. Por ejemplo, si midiéramos agua, entonces ahí marcaría 1 gramo centímetro cúbico. O sea, si midiéramos alcohol, ahí en la escalita veríamos 0,7 gramos centímetros cúbicos. ¿Sí te quedó claro? Esa es la función del densímetro, medir la densidad del líquido. ah, ok, Bueno, gracias, profe. entonces en la guía hay unas actividades propuestas en base a lo que vimos el día de hoy. Esto es el experimento para el que lo quiera reproducir en casa. Aquí en vez de las clavitos lo que le hacen es echarle arena, aunque pues me parece más cómodo echarle los clavitos. Cada quien decidirá cómo lo hace. Listo. Vamos entonces a responder unas preguntitas de ese experimento. ¿A qué se debe la diferencia en la medida en las tres botellas? Por ejemplo, aquí en el experimento nos proponen hacerlo con alcohol, con sal y con agua. ¿A qué se debe esa diferencia? De Profe, que para tienen ver diferente cómo densidad. se llama, o sea, Tiene diferente. el alcohol es menos denso que el agua. Es como para que uno se dé cuenta de eso, ¿no?
A Exactamente. la densidad, sí. Depende de la densidad. ¿Quién me dijo por ahí de primero? Yo escuché un caballero, Profe, yo, Tomás. Tomás Hernández. Tomás Hernández. Muy bien, Tomás. Exactamente. Entonces depende de la densidad del líquido. Pues si es muy denso, pues el densímetro va a salir hacia afuera y si es poco denso, el densímetro se va a hundir. Eso sería interesante que usted lo hiciera en casa para que lo comprobaran. ¿Qué utilidad podría tener este instrumento? ¿Para qué podría emplearlo yo, por ejemplo, en el laboratorio o, por ejemplo, en la industria de alimentos? ¿Para qué me podría servir el densímetro? Para medir la densidad de los líquidos. Sí, Para medir profe. para medir la densidad de cualquier líquido que esté experimentando. De hecho, por ejemplo, en la industria alimenticia lo utilizan mucho cuando están haciendo líquidos, por decir algo, yogures, cuando están haciendo lácteos. La densidad marca qué tan cercano quedó el producto a lo que se quiere. Entonces, con el densímetro estarán probando si el líquido le falta o más agua o más ingredientes. En fin, está dependiendo de lo que estén fabricando, el densímetro les ayuda mucho. ¿Con qué principios que Profe, se y uno, explica lo del... Dígame. ¿y uno cómo hace para saber qué le falta? Porque ya en las industrias tienen unas tablitas, supongamos que están haciendo un yogur, entonces ellos ya saben que, por ejemplo, cierta clase de yogur tiene una densidad de 1.4, por decir así, estoy inventando para así valores. Entonces lo que hacen es medir. Entonces si marcó 1.5 significa que le hace falta más agua. Si marcó 1.1 significa que le hace falta más ingredientes. Es decir, dependiendo de lo que marque, ellos toman la decisión ahí de que lo que le hace falta al ingrediente. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué principio es el que explica esto? ¿Cuál El de principio es el que estamos? Arquímedes. El de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el que explica el funcionamiento de un densímetro. Muy bien, ¿quién me dijo esa respuesta? Valentina Mendoza. Muy bien, Valentina. Vamos por acá. Ah, bueno, esto es aquí, ya esto es experimental. No es obligatorio hacerlo. Aquí pues nosotros ya lo hicimos a través del video, pero si usted quiere en casita puede experimentar con tres líquidos diferentes. Por ejemplo, agua, agua con sal y alcohol, a ver cómo le marca su densímetro en su caso. ¿Listo? Bueno, esto ya lo explicamos ahorita en el video, que es un densímetro, es un instrumento que sirve para determinar la densidad de los líquidos, sin necesidad de calcularla. Es decir, a diferencia de lo que hizo Profe, Arquímedes, dígame, una pregunta. dígame. En el densímetro, hay una medida entre cada rayita, o sea, alguna No, medida que la separa. ahí la escala la hicieron arbitraria, o sea, en el del pitillo, la escala es arbitraria, simplemente lo que hicieron es marcar unas rayitas y entonces pues esas rayitas usted le pone un valor, pero no es una escala científica pues validada. Ya para usted hacerlo, si usted ya lo quiere hacer pues más riguroso, ya le tocaría buscar tablas de densidades en internet y medir, por ejemplo, en el agua. Entonces la rayita que marca el agua, ya usted sabe que va a indicar 1, porque sabemos que la densidad del agua vale 1. Entonces usted le pone esa rayita 1. Luego mete el densímetro en alcohol, la va a marcar otra altura. Entonces a esa rayita la va a marcar y la van a poner 0.7, por decirlo así. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Bueno, Gracias. entonces este instrumento se utiliza para medir densidades sin calcular. Lo que hizo Arquímedes por allá en la antigua Grecia, como no existía el concepto de densidad, fue calcular la densidad del oro. Aunque no sabía que estaba calculando la densidad, estaba calculando la densidad en la relación entre la masa y el volumen. Ya con este instrumento yo no tengo ninguna necesidad de hacer ese cálculo, simplemente él me da la medida directa. ¿Listo? Ah, bueno, vamos entonces aquí a la guía. Esas Sí, señor. preguntitas están en la guía en la página número 14, no, en la página número 15. Ese sería entonces uno de los cuestionarios a responder pues, al final de la guía. Y para terminar, aquí hay unas preguntitas sobre Arquímedes. Generalmente cuando se pone el hielo en el agua queda flotando, queda un 90% de su volumen sumergido y el otro 100%. ¿Por qué se da este fenómeno? Yo lo expliqué ahorita. Porque Por la el densidad hielo es del más denso agua. del agua. ¿El hielo es qué? Es más denso que el agua.
No, No es por la profesor, densidad del agua, profe, o la del densidad del líquido. agua. Ahí La en fuerza de ese empuje, caso, profe. la fuerza de empuje, pero en ese caso, ¿la fuerza de empuje es más grande o es más pequeña que el peso? Más grande. Más Es más La grande. fuerza de empuje es más grande. Más grande Significa, debe ser. la fuerza de empuje es más grande. Significa que el hielo es más o menos denso que el agua. Bueno, me equivoqué. Profe, menos denso. Menos Menos, denso. menos denso que el agua. Muy bien. Recuerden que si un objeto flota, significa que ese objeto es menos denso que el líquido. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, profe. aquí ya respondí Profe. esa pregunta. ¿Será más o menos denso? Bueno, aquí va que ese es el fenómeno, el principio de Arquímedes que explica que el empuje es más grande que el peso. Aquí en esta primera y en la segunda. ¿Será más o menos denso? menos. Menos. Menos denso que el agua. Y vamos a suponer que en una escala de densidad, esta escala la llamaron de 1000. Si el agua tuviera una densidad de 1000 y me están diciendo que se hunde un 90%, ¿cuánto mediría la densidad del hielo? En esta escala de kilogramos la densidad del agua es 1000 y me dicen que el hielo se hunde un 90%. ¿Cuánto mide la densidad del hielo? 0,9 por 0,9. No, ese sería si valiera 1. Aquí me están diciendo si el agua valiera 1000. 900 kilogramos. Eso, ¿quién me respondió? Yo sé. Giraldo, pues. Muy bien, Joseph. Ahí ya estaríamos hablando de 900. Ustedes me están diciendo, vea, el agua tiene una densidad de 1000, ¿ya? En esta escala de kilogramos. Si el agua tiene una densidad de 1000, pues el 90% de 1000 es 900. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces, entregables para esta última entrega son estas tres preguntitas de la página 16 y estas tres preguntitas de la página número 15. Esa sería la última entrega. Recuerden, Bueno, profe. dentro de 8 días vamos a hacer examen de periodo, pero yo no lo voy a hacer pues como se hace generalmente. Lo vamos a hacer aquí en clase oral. O sea, voy a hacer unas preguntitas orales y en la medida que me van respondiendo, yo lo voy poniendo su nota de examen de periodo. ¿Listo? Ok. Es importante conectarse para dentro de 8 días, porque desde coordinación Bueno, profe. nos Ok, están profe, pidiendo gracias. que, me deja terminar, por favor. En coordinación nos están pidiendo que este año debemos tener una valoración en esa nota de evaluación de periodo. Entonces yo este año yo decidí hacerlo así de manera oral. ¿Listo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. ok chicos, entonces esto sería todo entonces por hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao pues, Chao, profe. chao. Profe, gracias. Ya, Frank, el año muy bien, muchas gracias. No,